Muy buenos días. Empezamos nuevamente. Hoy día vamos a tratar acerca de lo que es la salud mental en el adolescente. ¿Ya? El adolescente, ¿no? Empieza a cosechar lo que sembraste, ¿no? Es una tierna infancia. Si no lo formatas a los 6 años, bueno, ahí estamos en problemas. El proceso de la adolescencia. Esta es la etapa de desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez. Entonces, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica y social, que lleva a todo ser humano a transformarse en un adulto, ¿no? Es una transición. Y ahí vamos a ver que el desarrollo eh, normal son el resultado de la interacción. Eh, Aquí vamos a ver que ese desarrollo alcanzado en las etapas previas del ciclo vital, ¿no? O sea, factores biológicos inherentes a esa etapa de la vida. Y eso quiere decir de que si nosotros hemos ido educando a nuestro niño cuando era un pequeño, ¿no? En la infancia, definitivamente estamos formando a un buen, a una buena persona en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Llegando a la adultez y todo lo que sigue. Entonces, vamos a ver que esta influencia de determinantes sociales y culturales, ¿no? Que influyen también en todo este proceso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver nosotros que su inicio se asocia a fenómenos biológicos, ¿no? Que esta etapa se... Y bueno, dicen ahora, ¿no? De este proceso del adelanto de la adolescencia, de la pubertad, perdón, de la pubertad, y por el retraso eh, que va presentándose, ¿no? Muchas veces todo esto va a influir en este proceso de la adolescencia, ¿no? Entonces, eh, vemos aquí, por ejemplo, que la adolescencia ha sido definida tradicionalmente por la Organización Mundial de la Salud como el periodo comprendido entre los 10 y 19 años de edad, ¿ok? Entonces, eh, sin embargo, en los últimos años los especialistas en el área están tendiendo a considerar bajo su ámbito de acción a aquellos individuos entre los 10 y los 24 años, grupo denominado población joven o gente joven. Entonces, este rango etario está pasando por cambios biológicos, ¿ya? Que abarca a la mayoría de las personas y que están pasando por los cambios biológicos y la transición en roles sociales que definieron históricamente la adolescencia. Todo va cambiando, todo cambia, ¿no? Entonces son procesos. Y la adolescencia también está en esos cambios, ¿no? Vemos que todo esto, los variantes ambientales, la estructura familiar, el ambiente donde se desarrolla, donde crece el niño, en la escuela, sus amigos, la familia, ¿no? Y bueno, las variables individuales, como el temperamento, la genética de cada uno, y bueno, aquí algunos pueden presentarse también trastornos de salud mental, ¿no? De conducta, de ánimo, de trastornos de deficiencias, ¿no? De la atención y características normales de la adolescencia que tienen una necesidad de diferenciación, de impotencia, quieren independencia ellos, ¿no? Entonces ellos están en la búsqueda. Entonces, en esta búsqueda, el adolescente, ¿no? Ningún esquema único de desarrollo psicosocial puede aplicarse a todo joven, definitivamente porque cada joven es diferente, ¿no? Y la adolescencia constituye un proceso altamente variable en cuanto al crecimiento y desarrollo biológico, y social, ¿no? De todas las personas. Y bueno, además también de las diferencias en cuanto a la edad en que los jóvenes inician y terminan su adolescencia. Entonces, también existen variaciones individuales en la progresión a través de las etapas que pueden ser sustanciales, o sea, de su vida, ¿no? Este proceso puede ser asincrónico en los distintos aspectos, como son biológico, emocional, intelectual y social. Eh, y no, por ejemplo, no ocurrir con un continuo, sino presentar periodos frecuentes de regresión en relación con los estresores del medio ambiente. Y también aquí nos vemos que las diferencias y especificidades derivadas de distintos factores, ¿no? Como son el sexo, la etnia,
de origen, ¿no? De donde se desarrolla y el ambiente en que se produce, ¿no? Este puede ser urbano, rural, un nivel socioeconómico y educacional, el tipo de cultura. Entonces, todo eso influye ahí, ¿no? El desarrollo psicosocial presenta características comunes y un patrón progresivo de 3 fases aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, vemos que este, existe adolescencia temprana, una adolescencia temprana, ¿ya? Eh, Desde los 10 a los 14 años o a los 16, 17 años, ¿ya? Y bueno, la tardía es de los 17, 18 años en adelante. Entonces, como está diciendo la OMS, hasta los 24 años. Bueno, ahí ya empieza la búsqueda de la identidad del adolescente, muy importante. Esta búsqueda se da habitualmente de manera más precoz en las mujeres que en los varones. Bueno, sabemos nosotros que las mujeres desarrollan primero físicamente todos sus cambios físicos, hormonales, se van viendo primero que el varoncito, ¿no? Entonces, la adolescencia posee sus propias tareas del desarrollo. ¿Mm? Entonces ahí vemos de que según los cambios físicos, psicoemocionales que va viviendo cada adolescente, ¿no? Entonces, esto es muy importante también eh, verlo. La tarea aquí central de este periodo fue definida por Erickson, Erickson, como la búsqueda de la identidad. ¿Ya? Bien, bien, ahí está. Ahí vemos la búsqueda de identidad. Vamos a verla que el logro de una identidad personal tiene un fin, ¿no? Hacia el fin de la adolescencia y el principio de la adultez, ¿ya? Entonces, aquí vemos que esto va involucrando también la aceptación de tu propio cuerpo, el conocimiento objetivo de la propia personalidad de cada uno de los jóvenes, ¿no? El conocimiento de la identidad sexual, la identidad vocacional, qué carrera va a estudiar, para qué tiene habilidades, ¿no? Definir una ideología personal que lo va a ayudar muchísimo, y sus valores propios, ¿no? Que vienen del hogar también, que se les han ido formando en el autoconocimiento, hace necesario que el adolescente distinga entre quién es de verdad y quién desea ser él, ¿no? Entonces, que se haga cargo tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones, ¿ya? Entonces, todo esto lo logra después, ¿no? Después de que ha considerado ser y cuidadosamente varias alternativas en los diversos aspectos involucrados en la identidad y ha llegado a conclusiones por sí mismo, ¿no? Los jóvenes pueden experimentar con distintas conductas, ¿no? Estilos y grupos de pares como una forma de buscar su identidad, ¿ya? Todo esto es un proceso que también involucra un grado de rebeldía muchas veces y que esto preocupa a los padres, ¿no? Respecto de la imagen familiar. Las personas que logran, por ejemplo, una identidad se sienten en armonía consigo mismo, aceptan sus capacidades y limitaciones, y entonces se ve también así una vez establecida esta identidad personal, van adquiriendo una buena disposición, por ejemplo, ¿no? Para la intimidad, una buena disposición para comprometerse con una pareja, va madurando, ¿no? Y bueno, eligen una vocación. Además pueden hacerlo con una ideología muchas veces política, y creencia espiritual también, ¿no? Entonces, son diferentes puntos que hay que tener presente, ¿no? Y vemos que también el desarrollo afectivo del adolescente y de su personalidad, ¿no? Y la importancia de esta salud mental en esta etapa de la vida. Otra tarea del desarrollo en la adolescencia es el logro de la autonomía, que ocurre cuando el joven llega a ser, por ejemplo, eh, emocional y económicamente independiente de sus padres. Entonces, todo esto para conseguirlo, el adolescente deberá separarse progresivamente de la familia de origen, lo que habitualmente conlleva un grado de conflicto, muchas veces incluso de rebeldía con sus padres. O sea, ya hay unos problemas. Bueno, a la vez también que como parte del mismo proceso, vemos que establecerá lazos emocionales cada vez más profundos con personas de su misma edad. También vemos que migra su centro de gravedad, digamos así, emocional, desde la familia hacia los grupos pares, sus amigos. También va adquiriendo destrezas vocacionales y laborales, ¿no? Entonces ahí, qué profesión va a ejercer, estudiar, en fin, ¿no? Y entonces todo esto, si el proceso ha sido favorable, definitivamente la mayoría de los jóvenes logrará su autonomía psicológica, ¿no? El sentido de sí mismo que permite tomar decisiones, no depender de la familia y asumir funciones que,
y responsabilidades propias de los adultos, ¿no? También lo va a ayudar dependiendo de las circunstancias, de su independencia física también, o sea, su capacidad de dejar la familia y ganarse el propio sustento, ¿ven? Entonces vemos ahí que es importante que los padres también faciliten que su hijo adolescente consolide una identidad propia. Eso es muy importante, ¿no? Que poco a poco, ¿no? Se haga independiente, apoyarlo en esos puntos, ¿no? Entonces vemos que para, por ejemplo, eh, su desarrollo saludable, que vuelva a acercarse a la familia. Bien. Entonces la adolescencia se caracteriza por el desarrollo, ¿no? Por el desarrollo, su competencia emocional, la parte emocional del adolescente. Ya vemos también la competencia social, emocional, social, ¿no? Su interrelación con los demás. Vemos también que la amistad los protege de desarrollar problemas psicológicos ante experiencias vitales estresantes que suelen presentarse en la vida. Y bien, vamos a ver que también estos procesos se van facilitando por el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas que van adquiriendo la adolescencia, ¿no? Los cuales son muy importantes en el desarrollo de nuevas habilidades, ¿no? Entonces, vemos también que para ser un pensador concreto, hacer un pensador abstracto, alcanza el pensamiento operatorio formal mediante habilidades de razonamiento más avanzada, ¿no? Es lo que los faculta, por ejemplo, para entender, construir teorías, participar en la sociedad, adoptar una actitud analítica con relación a las ideologías de los adultos, lo capacita para reflexionar analíticamente sobre su propio pensamiento, ¿no? Para participar, por ejemplo, en matemáticas más avanzadas, digamos, en el proceso, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, en el caso de lo que es la adolescencia temprana. ¿Sí? Ahí vemos que esta adolescencia temprana construye su propio pensamiento, ¿no? Se construyen su propio pensamiento. Los procesos psíquicos de la adolescencia, por ejemplo, comienzan en general con la pubertad y los importantes cambios corporales que trae consigo, ¿ya? Entonces aquí vemos que el desarrollo psicológico se caracteriza por la existencia del egocentrismo, que es el centro del mundo, que disminuye progresivamente dando paso a paso un punto de vista sociocéntrico, ¿ya? Entonces aquí vemos que el egocentrismo del adolescente se evidencia, por ejemplo, a través de la existencia de un foco general en sí mismo y también de los fenómenos a los que Elkin llama, por ejemplo, la audiencia imaginaria. Y así de esa manera construye, ¿no? En su propio pensamiento una audiencia imaginaria y reacciona ante ella. Entonces va construyendo su fábula personal, digámoslo de esa forma, según este señor, este pensador, Elkin. Adolescencia temprana. Ahí, por ejemplo, en esta adolescencia temprana, el adolescente se encuentra centrado, por ejemplo, en el aspecto en el desarrollo psicológico, se encuentra centrado en su propia conducta, ¿no? Sus cambios corporales, en su apariencia física, se preocupe mucho sobre ello, ¿no? Entonces asume que los otros tienen perspectivas y valores idénticos al suyo. ¿Sí? Por otra parte, siente que cree que los demás, en especial, sus padres están más preocupados de su apariencia y su conducta con él mismo, que son a la vez tan críticos, ¿no? En el área del desarrollo psicológico, a ver, vemos, existe la habilidad emocional, son muy emotivos, tienen una tendencia a magnificar la situación, todo lo exageran muchas veces, ¿no? Eh, falta de control de impulsos también, ¿no? Entonces, muchas veces sucede. Bien, vemos también que tienen la necesidad de gratificación inmediata de privacidad, ya, de privacidad. Muchas veces el niño dice a la mamá, mi hijo vive encerrado en su habitación, ¿no? Entonces se preocupan también, ¿no? Además aumenta la habilidad de expresión verbal, en el ámbito vocacional, por ejemplo, los jóvenes presentan metas no realistas o idealistas, ¿no? Aumenta la habilidad de expresión verbal también, ¿ven? En el ámbito vocacional ahí se presentan muchas veces soñadores e idealistas, ¿no? Quieren ser rockeros, como los artistas que ven, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, la adolescencia temprana, el desarrollo cognitivo en esta etapa comprende el comienzo del surgimiento, por ejemplo, del pensamiento abstracto o formal. Toma decisiones, empieza a involucrar, por ejemplo, habilidades más complejas, que son esenciales para la creatividad, ¿no?
Estos cambios también se manifiestan frecuentemente como un soñar despierto. Siempre está ensimismado, metido en sus pensamientos. Esto no solamente no es solo es normal, sino además importante para el desarrollo de la identidad, porque le permite al adolescente representar, explorar, resolver problemas y recrear importantes aspectos de su vida. O sea, es muy importante. Pero este tipo de pensamiento es lábil y oscilante, por ejemplo, tendiendo aún a predominar el pensamiento concreto. Muchas veces en esta fase se produce un incremento de las demandas y expectativas académicas eh, del joven, ¿no? La adolescencia temprana en el ambiente social, de su desarrollo social, por ejemplo, vemos que aumenta el deseo, ¿no? El deseo de independencia y disminuye su interés por las actividades familiares. El adolescente empieza a poner a prueba su autoridad, ¿no? Ahí se evidencia también que aumenta su evidencia también la resistencia a los límites, por ejemplo, ¿no? Quiero ir a una fiesta a las 12, no, si todo el mundo se va a la 1, entonces ellos también a la supervisión, ¿no? ¿Por qué me supervisan tanto? A aceptar consejos o tolerar crítica por parte de los padres, ¿no? Presentan cierta rebeldía, ¿no? Y todo esto va causando cierta tensión, ¿no? Entonces el joven continúa también dependiendo de la familia como fuente de estructura y de apoyo de otras cosas. ¿Bien? Vemos también que en el ámbito del desarrollo social, eh, ¿no? Vemos que el grupo de pares de sus amigos adquiere mayor importancia. El involucramiento en los pares por caracteriza porque el contacto principalmente con aquellos mismos, del mismo sexo muchas veces, y la aparición de la necesidad de amistades, ¿no? De amigas, amigos, con quien divertirse y compartir secretos. Y también debe destacarse que en esta etapa existe una importante susceptibilidad a la presión de los amigos, ¿no? Del grupo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. En cuanto a su desarrollo sexual, por ejemplo, en esta fase se produce una acentuada preocupación por el cuerpo y los cambios puberales, ¿no? Los cambios físicos. Aquí, bueno, eh, las rápidas transformaciones corporales llevan al adolescente a preocuparse, ¿no? Por su imagen, por sus hallazgos físicos triviales, eh, a la reafirmación de su normalidad, ¿no? Muchas veces está inseguro respecto a su apariencia y atractivo, se compara frecuentemente, está muy inseguro, ¿no? Entonces, todo un proceso y vemos que las rápidas transformaciones llevan al adolescente a preocuparse en forma creciente por su imagen, ¿no? En sus rasgos físicos, ¿soy normal? ¿No? Entonces, en esta etapa aparece pudor, inquietud de ser visto desnudo, aumenta el interés, por ejemplo, de la anatomía y fisiología sexual, también la menarquia, ¿no? La presentación de la menarquia en las niñas, representa un hito, ¿no? Para las mujeres, que ya deja de niña a mujer, ¿no? Esos son fases, se identifican los impulsos de naturaleza sexual, ¿no? Entonces vemos también que aquí los hombres y mujeres se comportan, ¿no? Cada uno con su forma de ser, ¿no? De hombre, mujer, son más diferenciados. En la adolescencia temprana, en cuanto al desarrollo moral en esta etapa, por ejemplo, se avanza desde el nivel preconvencional al convencional. En el primero, que es el propio de la infancia, por ejemplo, existe preocupación por las consecuencias externas, concretas para la persona. Las decisiones morales son basadas, por ejemplo, en el interés propio, en el temor al castigo, en la anticipación, por ejemplo, de recompensas o consideraciones materiales, ¿no? Vemos ahí, eh, si me pillan fumando, me van a matar. Mi mamá me dijo que me llevaría de compras si no tengo anotaciones negativas este mes, o sea que va a haber premios, ¿no? Entonces vemos ahí en el segundo nivel existe preocupación por satisfacer las expectativas sociales. El adolescente también se ajusta a las convencionales sociales y desea fuertemente mantener, apoyar y justificar el orden social, existe también, ¿no? Existente. La adolescencia media, aquí se basa el hecho central en este periodo de distanciamiento afectivo de la familia y de acercamiento a los grupos de los amigos. Implica una profunda reorientación en las relaciones interpersonales, el desarrollo psicológico en esta etapa continúa aumentando el nuevo sentido de la individualidad y sin embargo la autoimagen es muy dependiente de la opinión de terceros, el joven tiende muchas veces al aislamiento, pasa más tiempo solo, ¿no? Entonces, y en este desarrollo
psicológico, el egocentrismo es muy significativo, ¿no? El adolescente es muy egocéntrico, tienen conciencia de los riesgos que corren, pero esto no les inhibe de presentar estas conductas muchas veces. Bien. Debido a que atraviesan un periodo de incremento sustancial de la inclinación hacia la búsqueda de recompensas o sensaciones, lo que aumenta en la presencia de sus amigos, ¿no? Ello sería, por ejemplo, producto de maduración más temprana y del sistema cerebral socioemocional que del sistema de control cognitivo, ¿ya? También en el ámbito psicológico, por ejemplo, en la adolescencia media persiste la tendencia a la impulsividad, otro factor relevante en las conductas de riesgo, ¿no? Tenemos que siendo las aspiraciones vocacionales de los jóvenes menos idealistas. El desarrollo cognitivo en esta etapa se caracteriza por incremento de las habilidades, del pensamiento abstracto y razonamiento y de la creatividad. El adolescente no acepta la norma, sino hasta conocer el principio que la rige, ¿no? Entonces, se vuelve rebelde, la posibilidad de razonar sobre su propia persona y los demás lo lleva a ser muy crítico con sus padres y con la sociedad en general. Entonces, cabe destacar también que el pensamiento para revertir a nivel concreto en situaciones de estrés también es difícil creer que esa adolescente a la que acabamos de diagnosticar con diabetes tenga un promedio de 6,7 en el colegio. No parece entender nada de lo que decimos, ¿no? Por otra parte, aumenta significativamente las demandas. Las demandas y expectativas académicas. Se espera que durante este periodo la joven obtenga logros académicos y se prepare para el futuro, porque es lo que deseamos los padres. En el ámbito de desarrollo social, en esta fase el involucramiento del adolescente en la subcultura de pares es intenso, alcanza el máximo. No existe otra etapa en la que el grupo de sus amigos sea más poderoso e influyente. El joven adopta, por ejemplo, vamos a verlo con vestimentas raras, muchas veces la conducta y los códigos y valores de su grupo de amigos en un intento de separarse más de la familia y encontrar su propia identidad. La presión del grupo, de los pares, puede influir tanto en forma positiva como también negativa, ¿no? Entonces, eso es que siempre los padres debemos estar atentos. En la parte positiva es motivándolo a destacar en lo académico, que estudies, deportivo, postergar el inicio de las relaciones sexuales, por ejemplo. En la parte negativa es favoreciendo, por ejemplo, que se involucre en conducta de riesgo, ¿no? El grupo. Las amistades y los grupos pasan a ser, por ejemplo, de ambos sexos y frecuentemente se establecen relaciones de amistad y siguen extremadamente importantes, ¿no? ¿Ya? En el ámbito del desarrollo social también vemos que durante la adolescencia media el joven lucha por emanciparse de la familia, muestra un franco interés por sus padres, volcando su motivación y tiempo libre hacia sus pares, sus amigos y actividades fuera del hogar. En esta etapa lo del adolescente desafía los valores y la autoridad de los padres, muchas veces ahí viene un problema, ¿no? En mi vida puedo ir donde yo quiera y con quien quiera, ¿no? Y ellos ponga sus límites, entonces está en la etapa de rebeldía. Esta es una parte necesaria del proceso de crecer para que la madurez y debe separar toda su identidad, ¿no? De aquella de su familia y avanzar en el desarrollo de su propia autonomía, separar su propia identidad, ¿ya? De aquella de la familia, ¿no? Entonces, necesita independencia, demostrarse que es capaz de trazar su propio camino en la vida, no necesita de las opiniones ni las directrices de sus padres. Entonces, mire, imagínense cómo son los cambios, ¿no? Y ahí vemos también que busca activamente juicios y valores propios, ¿no? Sin aceptar automáticamente la de los padres. Y para facilitar su proceso de desapego, magnifica los errores y contradicciones de sus padres, llegando a descalificarlos con frecuencia, y también busca activamente juicios y valores propios, ¿no? Bien. Como consecuencia de lo anterior de la reacción de los padres a estos cambios, los conflictos padre-hijo alcanzan su máxima en este periodo. Ya es los desacuerdos, ¿no? En el desarrollo sexual. Aquí vemos que en esta parte de la adolescencia media aumenta la aceptación de su propio cuerpo y la comunidad con él, su aceptación, ¿no? Pero los jóvenes también dedican mucho tiempo a tratar de hacer su cuerpo más atrayente, ¿no? Hacen más ejercicios, se cuidan más, ¿no? Se cuidan más su imagen, ¿no? Prueba con su atractivo sexual, por ejemplo, experimentando con su aspecto, ¿no? Por ejemplo, ahí ropa, maquillaje, peinado, tatuajes, piercing, en fin, ¿no? Piercing. También con su comportamiento, el coqueteo, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos que en este periodo se toma, por ejemplo, conciencia de la orientación sexual, aumenta el involucramiento
en relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, por ejemplo, pueden también comprender fantasías idealistas y románticas. En esta fase aumenta la autoexperimentación, ¿ya? Aquí, de diversas, muchas veces, conductas sexuales, ¿no? En cuanto al desarrollo moral, por ejemplo, vemos que en la adolescencia media corresponde generalmente al convencional. En la adolescencia media corresponde generalmente al convencional, en el cual funcionan también la mayoría de los adultos. La adolescencia tardía. Aquí la mayoría es un periodo de mayor tranquilidad y aumento en la integración de la personalidad, ¿ya? Si todo ha avanzado satisfactoriamente, incluyendo la presencia de una familia, ¿no? De su familia, de un grupo de pares apoyadores, el joven también estará en una buena vía para manejar las tareas de la adultez, ¿ok? Entonces, si no las ha completado, bueno, definitivamente puede desarrollar problemas con el aumento de la independencia y las responsabilidades de la adultez, ¿no? Joven. Entonces, el adulto joven, por ejemplo, ¿no? Adolescencia en el desarrollo psicológico. Ahí vemos, por ejemplo, que en esta parte la identidad se encuentra más firme, ¿ya? En sus diversos aspectos. La autoimagen, por ejemplo, ya no está definida por los padres, sino que depende del propio adolescente. Los intereses son más estables, va madurando, ¿no? Se adquiere actitud para tomar decisiones, ¿ya? De forma independiente y para establecer límites, ¿ya? Establecer límites y desarrolla habilidades de planificación futura. También existe gran interés en planes para el futuro. Las metas vocacionales se vuelven realistas. Idealmente el joven realiza una elección educacional o laboral, avanza en el camino hacia la independencia financiera y aumenta el control de impulsos, ¿no? Se puede postergar ya la gratificación y aparece la capacidad de comprometerse, ya va madurando, ¿no? Aquí vemos que en cuanto al desarrollo cognitivo, en esta etapa de la adolescencia, existe un pensamiento abstracto firmemente establecido, ¿ya? Entonces ahí vemos que aumenta la habilidad para predecir consecuencias, la capacidad de resolución de problemas, ¿no? Y en el ámbito del desarrollo social, en esta etapa se caracteriza, por ejemplo, por la disminución de la influencia de los grupos pares, cuyos valores se hacen menos importantes a medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios principios e identidad. Las amistades se hacen menos y más selectivas, el joven se acerca más a la familia, ¿ya? Entonces aquí si ha existido una relación positiva con ellos durante los años previos, definitivamente, ¿ya? Aquí ya ha alcanzado un grado suficiente de autonomía, se ha convertido en una entidad separada de su familia y busca permitirle su ayuda, ¿ya? Pero es un estilo que es más horizontal, ¿no? Entonces la relación de padres e hijos alcanza nuevas dimensiones aquí, que acrecienta, por ejemplo, el desarrollo personal y familiar, ¿ya? Aquí vemos en cuanto al desarrollo sexual, se produce la aceptación de los cambios corporales y de su imagen corporal. Acepta su identidad sexual, con frecuencia inicia relaciones sexuales, aumenta su inclinación más a las relaciones de pareja más íntimas y estables. Y en cuanto al desarrollo moral, la mayoría de los adolescentes funcionan en un nivel convencional, alcanzando solo alguna en el proceso postconvencional. En este último y avanzando de nivel existe eminentemente preocupación por principios morales que la persona ha escogido por sí misma. El acercamiento a los problemas morales depende de principios autónomos universales. El desarrollo no llega a su fin con el término de la adolescencia, ¿ya? Entonces vemos a lo largo de toda la vida, pero los cambios futuros ahí vemos que en conclusión, ¿no? La adolescencia es un periodo de la vida que se ha prolongado por el adelanto de la pubertad y el retraso de la madurez psicosocial. Entonces vemos que constituye también un proceso altamente variable en cuanto a su edad, al inicio y el término de la progresión, ¿no? A través de
de etapas, la sincronía, el desarrollo en las distintas áreas, evidenciando también diferencias debidas a los factores como el sexo, la etnia y el ambiente del individuo, donde está creciendo y desarrollándose, ¿no? También ahí vemos que en el desarrollo psicosocial en este periodo presenta características muy comunes y un patrón progresivo de tres fases: la adolescencia temprana, la media y la tardía, que las hemos ido mencionando. Y bueno, una de las tareas del desarrollo en esta etapa de la vida es la búsqueda de la consolidación de la identidad en los diversos aspectos. Entonces es muy interesante esta parte de la vida y que los padres debemos estar pendientes de nuestros adolescentes. Miren todos los cambios que suceden con ellos, ¿no? Muy amable, gracias. Y estaremos en contacto en la siguiente, ¿verdad? Cualquier cosita nos comunicamos y ya les estaré dando las fechas del examen que va a quedar grabado en la plataforma, ¿ok? Entran a la plataforma, desarrollan su examen y ya estamos en contacto. Gracias.